Y bueno, chicos, espero que se encuentre todo perfectamente bien, maravillosamente bien. Y bueno, acabo hace poco de ver la final de la Europa League en la que el Tottenham consigue su primer título. Un fútbol bastante particular, ¿no? También la misma temporada en la que el Harry Kane consigue su primer trofeo, el Tottenham lo hace de manera similar, ¿no? Y bueno, felicitar a la gente, si hay algún aficionado de los Spurs por acá, bueno, no creo, pero bueno, por si acaso, también lo de Harry Kane y para aprovechar de decir que qué pequeño es el Manchester United, ¿no? Qué pequeño es el United y en general todo lo malo que le pase a ese equipo, aquí en este canal se va a celebrar por muchísimas razones. De verdad que la poca historia que tienen es que es increíble que la degradación absoluta y total, ¿no? Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal, porque lo del enano argentino, la que nos vendieron y la sobreprotección y todas las cosas que se montaron con este chico de Argentina, va a quedar en una anécdota con la que nos van a montar con este chico Lamine Yamal. Es absolutamente aberrante, ya se van a dar cuenta porque les estoy diciendo esto. A mí me llama mucho la atención cómo siempre utilizan la doble vara de medir para absolutamente todo. Es que es una cosa que siquiera pueden evitarlo, ¿no? Y vamos a arrancar porque de verdad no quiero enredarme mucho más, quiero que empecemos ya y arrancamos con estos dos señores. Temporada de Lamine es algo increíble. Yo decía hoy mismo en nuestro podcast de fútbol internacional de ESPN Brasil que muchas veces cuando elegimos los mejores de la temporada, elegimos mucho por lo que los jugadores han ganado, si han ganado o no la Champions League, ¿no? Casi siempre es así, casi siempre. Para mí, esta temporada no va a ser así, porque yo no veo a Dembélé o Lautaro Martínez, por ejemplo, como mejores jugadores de la temporada. Y yo veo sí a Lamine Yamal como el mejor jugador del mundo hoy. Quizás sus números no son de un jugador que sea el mejor del mundo, ¿vale? Pero mucho más, además de las asistencias, de los goles, porque, por ejemplo, Rafinha, su compañero en Barça, tiene números mejores y está jugando una temporada para competir con los mejores del mundo, seguro. Pero, ¿sabes? La impresión de ver quién es el mejor jugador del mundo hoy, quién juega mejor este deporte hoy. Para mí no hay nadie que juegue mejor que Lamine. Es increíble, es increíble. Y tú tuviste también la oportunidad de ver in loco, ¿no? Así, adelante a Lamine. Para mí es el jugador más impresionante de la liga, de todos los que he visto en 3 años trabajando aquí en España. Es algo rarísimo, es algo que no vemos siempre. Es un chico que nace siempre en 30, 40, 50 años. Es un talento increíble. A mí me llama mucho la atención porque una de las cosas que viste de este hombre, que por cierto me cae bastante bien, Gustavo Hoffmann, pero bueno, tiene unos años, como él lo dijo ahí, en España, ya le habrán comido el cerebro o le habrán de alguna manera modificado la capacidad de analizar un poco la cosa. Este hombre acabó de soltar, y no me lo he inventado, lo pueden retroceder un poquito y escucharlo, acaba de soltar que él no ve a Dembélé o a Lautaro Martínez, que con lo de Lautaro lo puedo llegar a entender y creo que estoy hasta de acuerdo, que Lautaro no puede ser Balón de Oro si el Inter gana la final de la Champions. No acabo de verlo definitivamente, no acabo de verlo. Además creo que Lamine Yamal va a tener otra oportunidad de marcar su nombre ahí con el tema de la Nations League. Pero lo que me diga, que le vaya a decir a Dembélé que con los números que ha metido y que al borde de ganar un triplete, está a 90 minutos de ganar un triplete y además lo mítico que puede llevar toda esta final de la Champions para el PSG y para el mismo Dembélé, que fue echado de ahí de Barcelona, y que le digas a Dembélé que él no puede participar en esto porque básicamente lo que ha dicho es que me parece impresionante, una cosa de locos. Y por cierto, que hay una de las cosas que es llamativa, que lo dice aquí, lo dice más adelante, es que no tiene números del mejor del mundo, pero es el mejor del mundo. Pero ¿en qué momento bueno, no, es que siempre ha sido así, esa es la cosa. Mira, Cristiano ha tenido que ser demasiado contundente para que le den un Balón de Oro. Es lo que les digo, si esto es porque llama más la atención su fútbol, yo lo puedo llegar a entender, pero que por lo menos nos hablen claro. Creo que es un punto que no se puede perder. Mira, esto no es para el que haga lo que tiene que hacer en el fútbol, que es lo importante, que es meter goles y ganar trofeos, sino para el que ya le guste más a la gente. Así de sencillo, así de simple, porque pasó también con lo de Rodri. Me parece absolutamente desquiciante, ¿no? Pero bueno, esta gente está totalmente consumida por el relato. Continuamos. Yo creo que ha sido el mejor jugador de Madrid. Esto haciendo referencia a Mbappé, pero mira lo que es que me parece impresionante y creo que esto ya lo he conversado con ustedes. De largo, de ataque, sin duda,
porque lo de Rodrigo y lo de Vinicius ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Por eso a Vinicius y a Rodrigo no se les puede catalogar como superestrellas mundiales, porque no tienen continuidad. Te juegan 3 ratos bien y 2 mal, o 2 ratos ni aparecen. Pero lo de Mbappé es de un fuera de serie. Dicho eso, me parece impresionante y una de las cosas que yo vengo diciéndoles toda la temporada, muchachos, y que para que lo tengan en cuenta y no se dejen consumir el relato, esta gente mete a Rodrigo en el mismo saco de Vinicius. Incluso hay gente que se atreve a decir que Rodrigo es mejor que Vinicius. Esta gente utiliza a Mbappé para alabar a Mbappé, para meterle mierda a Vinicius, y es algo que vengo diciéndoles hace tiempo. Esto lo utilizan para echarle mierda a Vini. No hay otra explicación. Lo están haciendo simple y sencillamente para meterle mierda a Vinicius. Es que es absolutamente aberrante lo que sucede actualmente en estas situaciones. Dicen que Vinicius aparece un rato y 3 ratos no. Es que es de locos. Un tipo que viene de reventar 2 Champions, de aparecer en cada una de las rondas, incluso en la temporada en la que Benzema termina ganando el Balón de Oro, no se explica esa Champions seguramente sin Vinicius. O sea, sí, para mí Courtois y Benzema fueron los principales, pero creo que el tercer jugador más importante, sin lugar a dudas, fue Vinicius. Recuerden la actuación que tuvo en el Etihad, que después le sirvió al Madrid para estar cerca y poder pensar en una posible remontada. Es increíble. Claro, habla de continuidad después de que Vinicius ha hecho todo eso en la Champions, además de llenar de muchos trofeos al Madrid en los últimos años. Mientras que uno, bueno, le ha servido a Lamine Yamal. Creo que ha sido bastante productivo para el Barça esta temporada. Ya lo están alabando y llamándolo para Balón de Oro. Es impresionante que un tipo como esto, que se dedica supuestamente a hablar de fútbol, a ganarse la vida hablando de fútbol, y que diga que Vinicius ha sido inconsistente, te lo puedo comprar desde enero de 2025 para acá. Pero anteriormente, y lo de Rodrigo, estoy de acuerdo, Rodrigo es inconsistente y creo que eso nadie lo va a poner en duda, pero es que me parece sencillamente aberrante. Esta gente es que se la ha ido, pero definitivamente. Cerramos con esto, muchachos. Ejemplo, no. Una cosa es ser el mejor jugador del mundo y otra es estar como el mejor jugador del mundo, ¿vale? Entonces, para mí, la temporada, venga, tú puedes ser el mejor jugador del mundo, pero puedes no tener una temporada de mejor del mundo. Y eso pasa con Mbappé y Lamine Yamal. Para mí hoy son los 2 mejores. Pero yo he dicho hoy, ¿no?, que Lamine no tiene los números de mejor del mundo. Rafinha tiene números mejores. Quizás la temporada de Rafinha sea una temporada mejor, más impactante en el Barça. Pero talento. Lamine Yamal hoy es el mejor jugador del mundo. Y para mí ha tomado el puesto de Mbappé ahora. Es que no, de verdad, definitivamente, como les digo, lo del relato es una cosa impresionante. Y lo que les dije hace un momento cuando empecé el video es, esto va a quedar en una anécdota. Lo de Messi va a quedar en una anécdota porque es impresionante cómo manejan el relato a su antojo. Ahora resulta que, no sé, entonces mañana, si está jugando un tipo con 34 años en el fútbol de Perú, con todo el respeto para el fútbol peruano, y mete 8 goles en el torneo, pero tiene una capacidad para driblar espectacular, es el mejor jugador del mundo porque es más bonito su fútbol, que puede llenar más los ojos de cualquier persona, que no el mío, pero que lo puede decir, lo puedo llegar a entender. Es que esto es para volarse la cabeza en definitiva. La temporada pasada, y por cierto, qué poco se está hablando de algunas actitudes de Lamine Yamal, de lo de bajarse el chorcito, de pelearse con tiktokers. De esto no se va a hablar para lo del tema de la campaña del Balón de Oro. No, es que mira, se los digo, es absolutamente impresionante y lo repito y con esto voy a cerrar el video. Lo del enano va a quedar en anecdótico si esto no se detiene, por lo que veo, y lastimosamente no se va a detener. Impresionante. Lo voy a dejar hasta aquí. Le voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y